satisfactorio poder estar en la institución en sus 40 primeros años de vida administrativa, ambiental y jurisdiccional. Segundo, pues también hacer parte de una dirección que tiene tan excelso grupo de profesionales, con la tristeza y la nostalgia que muchos de ellos van a terminar este diciembre su vida administrativa y han tomado la decisión de dedicar estos años de vida a su familia y a otras actividades intelectuales, pero yo tengo la esperanza de que muchos de ellos puedan volver a ayudarnos a formar lo que yo he dicho, la masa crítica de los futuros generaciones. Y bueno, es una entidad que tiene enormes desafíos, muchos retos, una entidad muy poderosa desde el punto de vista misional y tiene un enorme papel de responsabilidad frente a las futuras generaciones. Por eso, como director de la cárcel, no voy a ahorrar esfuerzos en estar en todos los teatros donde el ser humano tenga alguna actividad. Mañana me propongo, por ejemplo, reunirme con la diócesis y el obispo de Pereira y todos los sacerdotes que hacen parte de esta comarca para pedirles a ellos que me acompañen ahora en la Navidad a proteger la naturaleza. Recordemos que en la Navidad se activan muchas situaciones como el tráfico de fauna. Nuestra misma cultura católica del pesebre hace que a veces sacrifiquemos la naturaleza depredando algunas especies de la flora, colocando en riesgo nuestras epífitas, lo que nosotros conocemos como musgos, cardos y helechos, que son tan importantes para toda la retención hidrológica de los ecosistemas de nuestras fuentes de suministro de agua. Y por eso le he pedido al obispo que mañana me reciba en audiencia con sus sacerdotes para pedirles que esta Navidad en los sermones y en las encíclicas le demos potencialidad a esa encíclica Laudato Si, alabado sea, esa gran enseñanza inspirada en San Francisco de Asís, de San Francisco como llamaba hermanos a la naturaleza y a los animales. Y yo creo que la Iglesia tiene un papel muy importante, porque la Iglesia es educadora, la Iglesia es transformadora y es una líder indiscutible en la sociedad. Y así sucesivamente. Me he reunido con los industriales de Risaralda y también los he provocado en ese sentido, de cómo la industria de Risaralda tiene que ser una industria ejemplo. Y tengo también un anuncio muy importante para hacerles a los comunicadores. El día viernes que estuve en la ciudad de Medellín, reunido en Bioexpo, y tuve la oportunidad de hablar con el embajador de la Unión Europea y él colocarnos en consonancia con lo que en ese momento se estaba votando en el Parlamento Europeo. Y eran decisiones de vital importancia para la lucha contra el cambio climático. Y era lo siguiente: la prohibición de la importación a Europa de cualquier especie forestal, sea legal o ilegal. La prohibición de la importación a Europa de carnes y de leche provenientes de zonas donde se haya talado bosques para instalar ganaderías. La prohibición de importar a la Unión Europea aceites, sobre todo aceites de palma, que provengan de áreas que en el pasado estaban dedicados a la conservación y a la preservación. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo entero se está metiendo y se está sintonizando de un consumo responsable, de que ya no es válido solo producir por producir, que si la producción no tiene un sello de calidad verde, de aseguramiento ambiental, de buenas prácticas ambientales, esos productos que genere la industria, que genere la agricultura, los podríamos llamar productos basura, porque no van a tener ni precio diferenciador ni mercados asegurados donde están las grandes superficies consumidoras que son Europa y Asia. Nosotros que somos productores de commodities y que somos productores de alimentos, tenemos una responsabilidad de ajustarnos ante los nuevos desafíos que está exigiendo los mercados globales. Porque, señores periodistas, esto del cambio climático es verdad, y si el 2030 no hemos hecho reducciones significativas en la temperatura de la Tierra, por lo menos de 3 grados,
los fenómenos son irreversibles. Estamos frente a una verdadera pandemia. Yo llamaría este año y el año 2022 el año de la crisis ambiental mundial. Estamos en una crisis y lo tenemos que admitir. Todas las organizaciones, todos los foros internacionales, lo que acabamos de ver en Escocia, en Glasgow, fue realmente triste y lamentable, como la renuencia de las organizaciones y de los países ricos a hacer transformaciones en los mecanismos de producción. Se hace necesario terminar de una vez por todas con el consumo de energías que provengan de fósiles, que generen gas efecto invernadero. Hoy tenemos todo el desarrollo tecnológico que nos permite producir luz fotovoltaica, que nos permite utilizar la electrólisis, que nos permite utilizar una cantidad de fuentes alternas de abastecimiento de energía sin necesidad de recurrir a los fósiles. Señor director, ¿cómo se encuentra la cultura del medio ambiente en nuestra región y cuál es el llamado? Todos los días yo encuentro un ciudadano mucho más consciente. Cuando ustedes observan en las redes sociales la cantidad de denuncias que los ciudadanos todos los días nos desafían, nos hablan de un arbolito, de una especie en cautiverio, de una contaminación de una fuente hídrica. Yo creo que eso es un ciudadano que está consciente, eso no es por joder, como la gente cree, es un ciudadano que siente dolor de patria. Hoy en día el ser humano ha tomado mucha sensibilidad y mucha conciencia, y lo que yo siempre digo, hay una esperanza muy grande en los niños, nuestros jóvenes son los encargados a defender este planeta que es de todos nosotros. Director, me ha surgido una idea muy interesante y es el establecimiento de unas bibliotecas, hablando de capillas, iglesias. ¿Cómo es eso? Hay unos sitios que en mis recorridos a través de mi vida y de mi experiencia en la corporación he encontrado que hay muchas dificultades, pero también hay una gran sed de conocimiento, hay una gran falta de sabiduría y de saber. A veces escolarizarlos es difícil. Hablando con los niños, con los jóvenes, pero también hablando con un protagonista de primer orden, que son los sacerdotes en esos sitios, nos surgió una idea, construida con ellos mismos, de instalar unas bibliotecas, donde a nosotros nos permita, y en eso ya he involucrado varios sacerdotes, que los tengo trabajando en la corporación, como guías y como trabajadores ambientales, por muchas razones. Porque los sacerdotes son personas muy bien formadas, segundo, porque tienen toda esa enseñanza de protección desde su santo San Francisco y de nuestro Papa Francisco con su encíclica Laudato Si. Hay muchas circunstancias y hay muchos síntomas que me dicen a mí que ese es un camino muy importante para empezar a tener un indígena, un negro, un mestizo en esa zona. Tenemos casi 100.000 personas viviendo en esas áreas. Son personas que necesitan estar formadas, conscientes, preparadas. Y por eso para mí es muy importante tener una muy buena formación a través de los libros. El libro tiene ese papel de educar, el libro por donde pasa a través de su vida, lo que hace es enseñar, educar y transformar. Y ahí yo encuentro que tenemos una gran posibilidad de educar a todos esos ciudadanos tan importantes, tan estratégicos y ubicados en esos sitios. Hablemos de los 40 años, señor director. Los 40 años los recibimos con mucha alegría, con mucha esperanza. Quiero ser un director de la Cárder que marque un hito transformador, diferenciador. Yo quiero que estos 40 años sea una entidad que esté en la calle. Ese es el mensaje que yo doy, ese es el ejemplo que yo doy de estar donde están los problemas, de estar en los buses chimeneas, pero también estar en las quebradas, pero estar también en la noche defendiendo un bosque y a veces en las azoteas de las casas rescatando un loro, pero también en el páramo, vigilando cómo está la cobertura de nuestros páramos, mirando los cuerpos de agua, pero también sentado con los técnicos en jornadas interminables y agotadoras, dándoles salidas a los otorgamientos ambientales, recibiendo a los mineros, pero también atacando la minería criminal e ilegal, y no dando pausa con los deforestadores criminales, lo que yo llamo ecópatas o ecocidas, que son por convicción delincuentes y dañinos de los recursos naturales. Yo creo que ese es el papel que yo voy a hacer en la corporación. Gracias a Dios cuento con energías,
con salud y con una disposición de trabajar 24 horas al día, y no es metafórico, es una disposición permanente. Tengo un equipo que me acompaña, somos guardianes y somos vigilantes de una heredad que nos pertenece a todos. Su experiencia, trayectoria es importante para la cárcel. Ojalá ahora sí lo dejen trabajar, director. Yo creo que sí, yo creo que todo este proceso, y que sea la oportunidad de agradecerle a la Procuraduría General de la Nación, a su procuradora Margarita Cabello, porque ella fue la única procuradora que en estos 6 años se preocupó de lo que estaba sucediendo aquí. Era un hecho anormal e ilógico que hubieran cogido las recusaciones como un mecanismo de entorpecer la función pública. Esto no es ni más ni menos que un saboteo institucional. No era un saboteo personal, porque a mí no me ha pasado nada. Yo sigo viviendo, pero desafortunadamente esta institución tuvo tropiezos graves que hoy se reflejan en la confianza del ciudadano. Y estas instituciones, si bien es cierto que viven de su personal técnico, lo que nunca se puede perder es la confianza. La confianza es lo que nos permite tener una relación fluida, sincera, donde podamos hablar con el ciudadano, con el demandante de servicios ambientales, de una manera transparente. Entonces, por eso, para mí, como director de la cárcel, es muy importante recobrar la confianza. De ahí que estoy yendo donde la gente me llama, a la industria, al barrio, al jardín de la casa, a la denuncia ambiental. Ese tiene que ser el papel de un director. Yo no lo entiendo diferente. Un director de una corporación tiene que tener una dirección casi apostolar, de tener la capacidad de recorrer, de conocer. Yo no me imagino un director de una corporación sentado en una muy linda oficina esperando que la gente haga, le traiga, le diga, lo atienda. No, mi estilo es diferente. Yo voy a estar con las botas puestos donde la gente requiere la presencia de la cárcel ya. No en 8 días, no por la mañana, es ya. Ayer un señor llegó, me dijo, hay un movimiento en masa muy grande en La Bella. Inmediatamente a horas de almuerzo me trasladé a revisar con mis geólogos, mis ingenieros. Tenemos que dar soluciones. Este fin de semana tenemos que tener resueltas las cosas. Y así es. Y así lo hice cuando fui secretario de gobierno y tuve momentos tan difíciles en el tema de violencia, cuando fui alcalde nocturno y de una manera impecable atendí los problemas de inseguridad en la ciudad, enfrentándome a sofisticadas bandas criminales, y hoy vengo a la cárcel a hacer lo que sé hacer, y es trabajar con intensidad. Director, volviendo al tema de la campaña.